Propiedades generales de los fluidos. ¿Cuáles son los estados físicos de la materia y qué los define? La materia se divide en tres estados principales: sólido, líquido y gaseoso. Según la disposición de sus átomos y de su grado de cohesión, cada estado de la materia tiene características particulares. Además, debemos de tener en cuenta que los cambios en el entorno harán que la materia cambie de estado, alterando sus propiedades. Características de los estados físicos de la materia. Estado sólido. Cuando un cuerpo está en estado sólido, sus átomos están muy juntos y tan apretados que lo convierten en un cuerpo firme, de forma regular y volumen definido. Por esta razón, los sólidos no se pueden comprimir. Las partículas que forman la materia en estado sólido apenas pueden moverse, solamente vibran alrededor de posiciones fijas. No obstante, un aumento de la temperatura incrementa la vibración de las partículas, por lo que el sólido se dilata. Estado líquido. En el estado líquido, los átomos y las moléculas están más separados y tienen una fuerza de cohesión menor a la del estado sólido, lo que permite a los líquidos fluir y adaptarse al recipiente que los contiene. Por lo tanto, tienen volumen constante y aunque su forma varía, no llena todos los espacios del recipiente, como ocurre con los gases. Estado gaseoso. El último de los estados clásicos de la materia es el gas. En un estado gaseoso, las partículas que forman la materia están muy apartadas, tanto que la única manera de mantenerlas juntas es encerrándose en un recipiente. Los gases ocupan todo el espacio disponible porque no hay cohesión entre sus átomos. Además, pueden comprimirse y adquieren la forma del recipiente que los contiene. De los estados modernos de la materia está el estado plasma. El cuarto estado de la materia es el plasma. Aunque sus características son muy parecidas a las del estado gaseoso, se diferencian lo suficiente como para considerarlo un estado propio. El plasma es un gas ionizado, lo que significa que es capaz de conducir electricidad. Al igual que los gases, el estado plasma no tiene forma ni volumen definido, sino que adquiere el de su contenedor. Se diferencia de ellos en que el plasma, cuando se ve influido por un campo magnético, puede formar filamentos, rayos y capas dobles. La mayor parte del universo está formado por plasma intergaláctico. Es relativamente fácil de encontrar en nuestra vida cotidiana, como en una televisión con pantalla plasma. Esas pantallas contienen gases que se cargan eléctricamente para cambiar el estado de plasma, que interactúa con los electrodos de la pantalla para emitir luz. Condensado de Bose-Einstein. Por último, el quinto estado de la materia se le atribuye al condensado de Bose-Einstein, un superfluido que se logra a temperaturas próximas al cero absoluto. A estas temperaturas, los átomos se aglutinan y pasan a un nivel de energía mínima, conocido como estado fundamental. En este estado, los átomos se comportan como un gran sistema cuántico, es decir, como si se tratara de un único superátomo. De momento, solo se le ha conseguido llevar la materia a este quinto estado en un laboratorio, recurriendo a técnicas experimentales de física cuántica. Se espera que en un futuro el condensado de Bose-Einstein sea una revolución en el campo de la electrónica, pero actualmente la temperatura necesaria para que se forme es tan extrema que dificulta su estudio y aplicación. Densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Es una propiedad intensiva que se define matemáticamente como la masa dividida por volumen. En palabras, la densidad de una sustancia es la masa total de esa sustancia dividida por el volumen total ocupado por esa sustancia. La unidad en el sistema internacional estándar es el kilogramo por metro cúbico. La unidad en el sistema inglés estándar es de libras de masa por pie cúbico. La densidad de una sustancia es recíproco a su volumen específico. ¿Qué es el peso específico? El peso específico es la relación que existe entre el peso y volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido el volumen que ocupa.
En el sistema internacional se expresa en unidades de newtons por metro cúbico. Fórmula para sacar el peso. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia, como la densidad y la masa. Matemáticamente, el peso específico se representa con el símbolo de gamma y se expresa como gamma, peso específico, W, peso ordinario, V, volumen de la sustancia, por lo que es igual a, en donde M es la masa de la sustancia, G es la aceleración de la gravedad, comúnmente considerada como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Como la densidad de una sustancia se define como M sobre V, se puede escribir al peso específico como relación entre peso específico y densidad. La relación entre el peso específico y la densidad es análoga de que existe entre el peso y la masa de una sustancia. Resulta evidente que cuanta más masa tiene cierta cantidad de una sustancia, mayor es su peso. De la misma manera, cuanto más densa sea la cantidad de la sustancia, cuanta más masa entre determinado volumen, mayor será su peso específico, ya que mayor masa por gravedad entrará en ese volumen. Fuerzas cohesivas y adhesivas. Los líquidos poseen las propiedades de cohesión y adhesión debido a la atracción molecular. Debido a la propiedad de cohesión, los líquidos pueden resistir pequeñas fuerzas de tensión en las que la interfase entre el líquido y el atre, conocida como tensión superficial. La cohesión permite al líquido resistir esfuerzos de tracción, mientras que la adhesión permite que se adhiera a otros cuerpos. Si las moléculas líquidas tienen mayor adhesión que cohesión, entonces el líquido se pega a las paredes del recipiente con el cual está en contacto, resultado en un aumento de la capilaridad de la superficie del líquido. Un predominio de la cohesión causa, por el contrario, una depresión de la capilaridad. Para estudiar el ascenso o descenso de los líquidos en conductos finos, nos preguntamos primeramente qué distancia puede subir o bajar el líquido. Analicemos las fuerzas que intervienen arriba y abajo. F arriba igual a 2 pi r, gamma, coseno a 0. F abajo, peso igual a pi, radio al cuadrado, HPG. Al igualar las dos fuerzas, tenemos como resultado la ley de Joule. ¿Qué es la tensión superficial? Hay una fuerza de atracción entre las moléculas en líquidos. Los líquidos pueden fluir hasta que adquieren la forma que maximiza esta fuerza de atracción. Debajo de la superficie del líquido, la fuerza de cohesión entre las moléculas es igual en todas direcciones, como se indica en la figura siguiente. Métodos para medir la tensión superficial. Método del tubo capilar. El método del tubo capilar para medir la tensión superficial y el líquido en el tubo subirá o bajará a una distancia L igual a L igual a 2 gamma PRG, donde R es el radio del tubo capilar, la constante gravitacional, P es la densidad y si se usa el método en comparación. Las moléculas de la superficie del líquido, sin embargo, sienten una fuerza de atracción que tira de ellas nuevamente hacia adentro del cuerpo líquido. Consecuentemente, el líquido intenta adquirir la forma que tiene el área superficial más pequeña posible, es decir, la forma de una esfera. La magnitud de la fuerza que controla la forma del líquido se llama tensión superficial. Cuanto más fuertes son los enlaces entre las moléculas en el líquido, más grande es la tensión superficial. En el método del peso de la gota, Y se determina a partir de la masa de la gota que se forma en el extremo del tubo capilar antes de caer. En el método, el método burbuja de presión y se determina midiendo la presión requerida para introducir una burbuja de un gas en el líquido en el extremo del tubo capilar. En el método del anillo ya se relaciona con la fuerza necesaria para levantar un anillo desde la superficie del líquido. ¿Qué es capilaridad? La capilaridad es una propiedad de los fluidos que definen su tensión superficial, la cual a su vez define la presión del líquido y lo que confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Cuando un líquido sube por un tubo capilar es debido a que la presión entre sus moléculas es menor a la adhesión del líquido con el material del tubo, es decir, en un líquido se moja.
El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Este es el caso del agua, y esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas, sin gastar energía para vencer a la gravedad. Si hiciéramos el experimento de colocar un pequeño tubo de vidrio en forma vertical dentro de un vaso de agua, el agua se elevaría por el tubo más allá del nivel del agua del vaso. El agua es atraída por las paredes del tubo con la fuerza de capilaridad. Sin embargo, cuando la presión entre las moléculas de un líquido es más potente que la adhesión capilar, como en el caso del mercurio, la tensión superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior y su superficie es convexa. No resulta difícil imaginar que si pusiéramos varios tubos de diferente diámetro, el agua subiría a distinta altura. En los tubos más estrechos subiría más que en los anchos, como muestra la figura a continuación. Para terminar, las humedades por capilaridad se llaman así porque una de las causas que las provoca es esta propiedad del agua por la cual es capaz de subir a través de un muro o en un elemento poroso y provocar las humedades en un edificio. El agua contenida en un terreno sube por los muros de los sótanos y por otros elementos constructivos, provocando humedades. Dependiendo de la composición y los poros que presente el elemento, el agua subirá con más o menos facilidad, provocando humedades por capilaridad. Muchas gracias por ver.